Pero nada, aquí humildemente el mensaje que el Señor ha traído a mi corazón. Y si el Señor está hablando constantemente a nuestra vida acerca de un tema, es porque lo necesitamos. Amén. Vamos a aprender hoy a través de Primera de Samuel 30, a través de ese capítulo, vamos a ir viendo cómo David pudo vencer la angustia. Él se vio en un momento angustiado y él fue haciendo cosas donde al final podemos ver cómo él pudo vencer esa angustia. Aquí yo estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha tenido ese sentimiento de angustia. Amén. Yo no soy la única, yo estoy segura. Y no solo una vez, sino varias veces. Y constantemente el enemigo hace que nosotros vivamos situaciones o nos presentemos ante situaciones en las que nos angustiamos en nuestro corazón. Amén. Según el diccionario, podemos definir la palabra angustia como un estado de malestar intenso, una emoción de inquietud y sufrimiento que se caracteriza por miedo, ansiedad y una sensación de amenaza inminente. ¿Cuántos hemos estado en una situación de amenaza inminente? ¿Cuántos hemos sentido ansiedad, temor? Amén. Miedo. Pues en esta mañana vamos a ver cómo cuando la angustia toque la puerta de nuestro corazón, nosotros podemos responder de manera apropiada para poder ir superando esa situación que esté provocando ansiedad en nuestras vidas. Si usted tiene su Biblia o su celular, puede ir a Primera de Samuel 30. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero vamos a trabajar el capítulo completo. Dice Primera de Samuel 30, del verso 1 al 4, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, o sea, los amalecitas, habían invadido el Negev y a Siclag. Siclag era la ciudad donde estaba David establecido con su pueblo en ese momento. Era una ciudad de los filisteos. Y los amalecitas habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. El verso 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En este pasaje vemos que David estaba con sus hombres en batallas, librando batallas, y cuando llega a Siclag, que era donde estaban, se encuentra que todo estaba quemado y sus hijos, mujeres, se lo habían llevado, se lo habían secuestrado, incluyendo las dos mujeres de David. David tenía dos en esa ocasión. Se la habían llevado también. Y dice el verso 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué dice al final del verso 6? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Si usted se fija, empezando el verso 6 dice, y David se angustió mucho, pero termina el verso diciendo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Número 1, el paso número 1 que dio David cuando estuvo angustiado fue que se fortaleció en Jehová su Dios. Mientras que el pueblo estaba en amargura de alma por todo lo que estaban viviendo, que no lo culpamos, porque imagínese que usted llegue ahora a su casa y encuentre que está quemada y que se llevaron a sus familiares, los secuestraron. Usted obviamente no va a estar feliz, va a estar angustiado, se va a sentir triste. Pero ¿qué hizo David? En vez de estar en amargura de alma como estaban los del pueblo, él se fortaleció en Jehová su Dios.
Cuando suceden situaciones de angustia en nuestra vida y dejamos que la amargura, o sea, que pase de angustia ya a amargura de alma, cuando dejamos que arrope nuestros corazones, entonces empezamos a maquinar el mal, a buscar un culpable, a hacerlo pagar. En vez de David pensar y decir y culpar, ¿quién hizo esto? ¿Dónde están? Y yo voy a hacer y voy a tornar y voy a virar. Él se fortaleció en Jehová su Dios y no permitió que la amargura llenara su corazón, porque la amargura no trae soluciones, no trae calma, sino que te envuelve y te hace actuar de maneras que tú ni pensabas que podías actuar cuando tú dejas que la amargura llene tu corazón. Y cuando actuamos de esa manera no pensamos en las consecuencias, porque desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en el problema. Y ya ahí viene el primer fallo. Miren el pueblo estaba buscando apedrear a David. David tenía la culpa de lo que había sucedido. David andaba con esos hombres. Al igual que ellos, cuando él llegó fue una sorpresa y él también fue afectado porque se llevaron a sus mujeres. Pero él no permitió que esa amargura arropara su corazón, porque cuando permitimos que eso suceda, es que empezamos nosotros a tratar de tomar venganza y hacer las cosas a nuestra forma. David sí se angustió, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Él confiaba en su Dios y por eso se refugió en él. ¿Cómo nosotros podemos refugiarnos en el Señor? Porque uno dice, sí, muy fácil. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo en un momento tan difícil? ¿Cómo yo lo hago? Buscando su rostro en oración, leyendo su palabra, creyendo lo que estoy leyendo, acercándome a su presencia. Hay un dato científico real, muy importante que podemos ver en el día de hoy. Dice que un cerebro angustiado tiende a llenar los vacíos de información con pensamientos catastróficos. Y esto puede generar una angustia desproporcionada. O sea, cuando nuestra mente está vacía de la palabra del Señor, cuando nuestra mente tiene espacios vacíos, ¿qué va a pasar? El cerebro, el yo, el enemigo va a buscar la manera de llenar esos espacios vacíos con mal, con pensamientos que no vienen de parte de él, con ansiedades, con temores. Entonces, debemos de buscar cada día llenar nuestra mente de la palabra del Señor para que cuando lleguen esos momentos de angustia, nuestra mente lo que pueda recordar, lo que pueda traer al corazón, sea esa palabra del Señor que en vez de llenarnos de amargura, nos llene de esperanza, nos llene de fe, nos llene de tranquilidad, de paz, porque contamos con un Dios que nos fortalece en medio de la angustia. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo amable, todo lo perfecto. Porque entonces, llenando nuestra mente de todo eso, es que vamos a poder atravesar de manera adecuada y vencer esa situación que está provocando la angustia en nuestro corazón. Amén. Amén. Y no permitamos que la amargura toque a nuestro corazón, llenando, porque la angustia es un sentimiento, no es malo, es simplemente algo que sucede, una emoción, al tener un problema, o sea, se te presenta una necesidad, tú te angustias. Pero si tú te fortaleces en el Señor, como hizo David, esa angustia no llega a convertirse en amargura, porque tú estás constantemente llenando esos espacios en blanco de tu cerebro con información de la palabra, con vida, con palabras que te van a llenar el espíritu y el corazón de fe y esperanza. Amén. Paso número 2. Primero, fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Paso número 2. ¿Qué hizo David en el verso 8? Él oró y consultó a Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?
Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Cuando nosotros oramos y consultamos a Dios, mostramos que dependemos de Él. Mostramos humildad al reconocer que necesitamos saber qué Él piensa o qué Él nos está mandando a hacer para nosotros saber qué camino tomar. Es una necesidad que tenemos los creyentes de buscar esa guianza del Señor, de cumplir con su propósito, de ver qué Él tiene preparado para mí. Porque solo haciendo su voluntad y cumpliendo con lo que Él me manda hacer es que yo voy a obtener la victoria. Amén. Y es cuando yo voy a poder vencer esa situación que me está provocando la angustia en mi corazón. Amén. Es por medio de esa oración, de esa consulta en su palabra, que Dios va a responder a nuestras necesidades. Ahí nosotros vemos cómo en el mismo verso David ora y Dios le dice qué hacer. Constantemente nosotros oramos, Señor, hablamos con Él, un monólogo. En el nombre de Jesús, amén. Recogemos, prendemos el carro, nos vamos y no esperamos la respuesta del Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. Él nos guía a través de su palabra. En ese momento David recibió la respuesta al instante. Y todos sabemos que hay veces que el Señor no responde al instante porque Él tiene su tiempo y hay que aceptarlo. Pero en esta ocasión, Él escuchó la voz de Dios. Él recibió la respuesta del Señor. Pero yo estoy segura que si Él hubiera consultado, Padre, ¿qué hago? Persigo a los merodeadores, esto y aquello, en el nombre de Jesús, amén, y se va. El Señor le dice, pero espérate, yo no te he respondido. ¿Qué vas a hacer? Yo no te he guiado. Entonces nosotros, cuando oramos y consultamos al Señor, tenemos que esperar la respuesta del Señor. No es simplemente orar y tirar al cielo nuestra petición y esperar, no sé, que de la nada venga a tu mente, ¡fua!, ¿qué tú debes de hacer? No. El Señor nos dejó un manual que fue su palabra. Y hay veces, es cierto, que el Señor te habla a través de una persona, a través de la misma naturaleza, regando las plantas. Tú sientes que el Señor te dice, así como tú estás cuidando de esa planta, yo cuido de ti. Y es cierto, hay muchas maneras del Señor hablarnos. Pero en este caso, y cuando estamos buscando guianza de Él, la palabra más segura, la orden más segura, la salida más segura la vamos a encontrar en su palabra. Amén. Por eso tenemos que orar y consultar con Dios y esperar a que Él nos responda para saber qué hacer. Amén. Dice su palabra, busquemos primero su reino, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí mismo, en el verso 8, ya lo acabamos de leer, en el verso 9, ¿qué hizo David? David obedeció. Número 1, se fortaleció en Jehová su Dios. Número 2, oró y consultó a Dios y esperó a que Dios le respondiera. Y número 3, ¿qué hizo? Obedeció. Dice el verso 9, entonces pues partió David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Cuando Dios nos guía a hacer algo, debemos de ser prontos a obedecer. Debemos de confiar en que si Él te dio esa palabra, Él te va a respaldar. Si Él te guió a hacer algo, Él te va a acompañar y te va a bendecir. Nuestra victoria depende de Él. Yo voy segura, si yo sé que Dios me dijo que hiciera algo y yo obedezco, yo estoy segura y confiada de que voy a tener la bendición y de que voy a alcanzar la victoria de lo que estoy atravesando, porque fue Él que me mandó. Amén. Esa es la dependencia que nosotros debemos de estar. No hay mejor opción que rendirnos ante ese plan que tiene el Señor, ante esa voluntad, ser obediente. Pero esto cuesta. Hay veces que obedecer cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos hacer la cosa a nuestra forma.
Quizá Dios te está pidiendo que perdone a esa persona que te hizo daño, que le pase por al lado y le des un abrazo, o simplemente que le tiendas la mano y lo ayude. Pero nosotros sabemos que esa persona fue la que provocó la situación que yo estoy viviendo hoy y yo no quiero. Entonces hay veces que no queremos obedecer al Señor porque no nos conviene, hay veces que por timidez. En mi caso, el Señor me ha mandado a hacer cosas y yo he sido desobediente por temor. Hay veces que me da temor de pensar que el otro crea que yo estoy actuando por mi propio deleite, por así decirlo, cuando ha sido Dios que me ha enviado. Hay veces que no obedecemos al Señor simplemente por dejadez o por comodidad. Sabemos que tenemos que leer su palabra, que estudiarla, que tener una vida devocional. Y hay veces que es más cómodo despertarse tarde, y ya después que uno está envuelto en todo lo del día a día se olvida y el Señor pasa a un segundo plano. Debemos de ser prontos a obedecer. Ser obediente es escuchar esa voz del Señor, confiar en lo que Él está diciendo, pero no quedarnos ahí. Tenemos que actuar conforme a esa voluntad de Dios. No es solamente seguir las reglas que vemos en la Biblia, los mandamientos, es tener una actitud diaria de sumisión, de rendición, de fidelidad por amor a Dios y reverencia. Amén. No solamente escuchemos esa voz de Dios. David no solamente escuchó lo que Dios le dijo y le mandó a hacer, él actuó inmediatamente. En el verso 8 consultó y en el verso 9 ya él estaba obedeciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando nosotros obedecemos a Dios y su palabra, somos bendecidos. Nosotros somos los que somos bendecidos. Amén. Hay algo muy interesante que debemos de tener cuenta. Cuando nosotros estamos en el mismo medio de nuestro desierto, ¿verdad? Cuando estamos en el centro de ese proceso que el Señor está trabajando con nosotros. Fíjense lo que dice del verso 11 al 15. Yo más o menos se lo voy a parafrasear porque es un poquito largo. Pero dice que hallaron en el campo a un hombre egipcio y se lo llevaron a David. Y le dieron pan, él comió, bebió agua, le dieron masa de higos, le dieron racimos de pasa. Y después que él comió y bebió, dice la palabra del Señor que volvió a él su espíritu. Porque él no había comido ni bebido nada en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ven acá, ¿y quién eres tú? ¿De dónde tú eres? Y el joven egipcio le dice, yo soy un siervo de una amalecita. O sea, él era un siervo de los que habían quemado la ciudad donde estaba David y de los que habían secuestrado a los hijos y las mujeres. Él le dijo, yo soy un siervo de amalecita que mi amo me dejó hace 3 días porque yo enfermé y me dejó. Porque nosotros habíamos hecho una incursión en una parte de Negev y de Judá y le prendimos fuego a Ciclag. Él le estaba contando a David todo lo que había hecho y David le dijo, tú me llevarás a esa tropa. Y él le dijo, está bien, yo te voy a llevar, pero júrame que tú no me vas a entregar a mi amo y que tú no me vas a llevar a dejarme con esa gente, porque si no, me van a matar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos en el medio del proceso, en el medio de la obediencia, ¿verdad? Estoy obedeciendo, quizá no era lo que yo quería, pero te estoy obedeciendo, Señor, porque eso fue lo que tú me pediste. Muchas veces se acercan personas que necesitan nuestra ayuda. Y nosotros queremos decir, bueno, más adelante, yo quizá lo pueda ayudar, porque ahora mismo, en la situación en la que yo estoy, yo no estoy para ayudar a nadie. Muchas veces decimos, yo necesito más que Emma, yo soy la que está para pedir ayuda, entonces ¿cómo viene a pedir mi ayuda a mí? Cuando yo estoy en esta situación, ¿qué ayuda le voy a dar yo? No, más adelante. ¿Saben qué? En medio de este proceso, David ayudó a este hombre. Él no sabía, cuando él lo ayudó, él no sabía quién era él. Porque él le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes?
Pero aún así, ellos, a pesar de que estaban viviendo eso, ellos le dieron de comer, le dieron pan. Después que él le dijo, David podía perfectamente quitarle la vida. Porque es, pues tú fuiste de lo que te llevaste a mis mujeres y mi ganado y todo. No. ¡Fua! Y llevárselo. David tenía la potestad de hacerlo, pero él no lo hizo. Él fue sabio. Él le dijo, pero tú eres que me vas a llevar a donde están ellos para yo recuperar a mi familia. En medio de la prueba, Dios nos pone situaciones en las que debemos de ayudar a los demás. Nosotros tenemos que ser de bendición constantemente, sin importar el proceso por lo que nosotros estemos atravesando. Nadie sabe si esa persona que te viene a pedir ayuda a ti es la que te va a dar la solución o la que te va a ayudar a alcanzar eso que tú andas buscando. Porque David ayudó a este joven, le dieron comida, hicieron todo con él, y él fue que lo llevó a donde estaban sus pertenencias, a donde estaba su familia. Entonces nosotros debemos de hacer eso. No, cuando yo tenga, yo te doy. Es más, cuando me aumenten el sueldo, yo voy a ofrendar en la iglesia, porque yo soy un hombre agradecido. O no, mejor, cuando yo tengo un sueldo fijo, entonces que ya yo esté organizado, mi finanza y todo, yo voy a diezmar en la iglesia. Y no, las cosas no son así. Es en medio de la situación en la que tú te encuentras, sea buena, sea mala, que tú tienes que ser de bendición, porque Dios nos ha llamado a ser de bendición aún en la situación que nosotros estemos viviendo. Así como yo estoy viviendo mi desierto, así Coqui está viviendo el suyo, nuestra hermana Gladys todos estamos en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Todos aquí quizás, la mayoría, estemos pasando por un momento de angustia, pero es en medio de ese proceso que Dios quiere que tú bendigas, porque bendiciendo es que Dios te va a bendecir. Amén. Dando es que Dios te va a dar. Caminando en fe es que Dios te va a llevar a la victoria. Amén. En ese proceso que tú estás viviendo, tú tienes que ser de bendición. A eso nos ha mandado a Jehová. Es siendo obediente que Dios nos va a respaldar. Es como decía Abraham, Dios proveerá cordero. Abraham estaba en obediencia al Señor. Usted sabe lo que es caminar y saber que tú andas con tu hijo y tú lo vas a sacrificar. Y que el niño te diga, mami, papi, pero ¿y dónde está el cordero? No, Dios va a proveer cordero. Pero mientras tanto, él no estaba sentado esperando que Dios lo mandara para entonces subir al monte a hacer el sacrificio. Él estaba en obediencia, caminando para sacrificar a su hijo. Y en fe decía, Dios proveerá cordero. ¿Y qué pasó? Dios proveyó cordero, pero mientras él caminaba en obediencia, Dios proveyó cordero. Si él se hubiera quedado sentado esperando, como hay veces que nosotros oramos, Señor, abre los cielos, rompe ese techo de bronce y esto y aquí, y nos quedamos ahí sentados, y dice Dios, ¿y tú qué estás haciendo? Tenemos que actuar en obediencia, y es en medio de ese actuar, en medio de esa obediencia, que Dios va a traer la bendición a nuestra vida. Amén. No es solo trabajo de Él tiene su parte, pero nosotros tenemos la nuestra. Amén. Seguimos, dice el verso del 18 al 20. En esta parte ya vemos cuando Dios le da la victoria. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. El pueblo que había ido con él decía, este es el botín de David. Ahora, nosotros vamos a ver en los siguientes versos cómo la perversidad y el egoísmo que nosotros constantemente estamos luchando
Siempre el enemigo busca la forma de, como dice, meter la cuchareta. Ya David había alcanzado la victoria, ya había recuperado a sus mujeres, ya tenía un botín, todo. Pero ahí sigue el enemigo viendo de qué manera va a distorsionar la victoria del Señor para él quedarse por lo menos con un chin. Dice, el verso 21 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir con David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. ¿Qué pasa? Cuando David salió de Ziklag para ir a buscar a sus mujeres y sus hijos, él salió con 600 hombres, ¿verdad? De esos 600, 200 se quedaron en el torrente de Besor porque no pudieron avanzar y él se fue con 400. ¿Qué pasa? Con esos 400 él luchó con los amalecitas, recuperó sus mujeres, recuperó sus hijos, todo lo que se habían llevado. Cuando llegaron esos 400 y se juntaron con los 200 que se habían quedado, oigan lo que ellos dicen. Entonces, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que lo tomen y se vayan. O sea, nosotros fuimos, nos fajamos, luchamos, buscamos todas nuestras cosas, ahora no vengan ustedes a querer disfrutar también porque ustedes se quedaron aquí. ¿Entienden? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Este es el punto 4. ¿Qué hizo David? Dice del verso 23 al 25, y David le dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo fui que me fajé, yo hice esto, yo hice, si no hubiera sido por mí, esa reunión no se hubiera dado y a ella no le hubieran dado ese proyecto. Entonces eso de una vez yo estoy ¿qué? Tomando la gloria para mí. Yo estoy diciendo fue por mí, fue por mi fuerza, fui yo lo logré. Pero ¿qué dice David? No, la bendición del Señor, la victoria del Señor es para todo el pueblo. Y él dijo, desde ahora en adelante, tanto el que lucha como el que se queda, va a recibir la misma parte, porque es que nada de lo que nosotros hicimos, no fui yo ni fuiste tú, fue Dios. Y si es Dios que nos da la victoria, es para la bendición de su pueblo. Entonces en el punto 4, debemos de bendecir a todos, debemos de ser de bendición para el pueblo de Dios. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en la iglesia saben que yo estoy viviendo un proceso específico, X, y he atravesado, y he orado, y te he dicho, hermana, ora por mí, porque me está pasando esto, y la hermana ora, y pasa el tiempo, y el Señor me da la victoria, y yo me quedo callada? ¿Qué va a pasar con eso? Yo me estoy cogiendo la cosa para mí. Cuando Dios me bendice a mí, es para que yo bendiga a su pueblo, para que yo bendiga, mi hermana, mire, usted que estaba orando, el Señor me respondió, y yo recibí esto y esto y aquello, y el yo ser de testimonio y testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, va a bendecir la vida de la hermana, y la hermana va a decir, wow, gloria a Dios, tú sabes lo que le pasó a fulana, y por ahí se va expandiendo, se va expandiendo esa victoria que el Señor me entregó a mí, porque era una situación mía, pero era para la bendición de su pueblo, para su gloria, para la expansión de su reino. Si nosotros, cuando estamos atravesando una circunstancia, un tema de angustia, de dolor, y nosotros oramos, ¿verdad? Buscamos refugio en el Señor, consultamos al Señor, le obedecemos, hacemos lo que Él manda,
y nos quedamos con todo eso y no lo compartimos, no somos de bendición, ¿qué va a pasar con eso? Se queda ahí, se queda ahí. Pero el Señor nos manda a que su bendición, aunque tú hayas sido específicamente la más, ¿verdad?, bendecida en el proceso, su reino tiene que expandirse. Nuestro trabajo es contarlo, hablarlo, bendecir y continuar en ese proceso de bendecir a los demás, de expandir el reino de Dios, de compartir, porque cuando Dios nos da la victoria es para su gloria, para su reino. Dios nos bendice para bendecir. Debemos de darle a Él la gloria. David no dijo, sí, es verdad, nosotros no. Él dijo, espérense, porque que si Dios no hubiera ido con nosotros no hubiéramos tenido la victoria. Si Dios nos hubiera acompañado, nosotros no estaríamos aquí, nuestras mujeres ni nuestros hijos tuviéramos. Es que fue Dios. Todo eso le pertenece a Dios. Todo eso es para la gloria de Dios. Y nosotros debemos de tomar ese ejemplo y aplicarlo día a día en nuestra vida. Porque somos muy fáciles para comunicar los problemas. Ay, aquí, ya tú sabes, y se fue la luz y estoy aprovechando y la queja, y la queja, y la queja. Entonces Dios viene, te responde y tú te quedas callado. Busca otro motivo entonces para quejarte y seguir. No, seamos de bendición para todos. Hermano, si usted trabajó en un proyecto duro, trabajó y pasó por diferentes situaciones y el Señor le dio la victoria, cuando usted reciba la recompensa, bendiga a otro, sea de bendición para otro, expanda esa victoria para que su pueblo sea bendecido. Amén. Entonces, podemos ver a través de todo lo que hemos escuchado que David hizo unos cuantos puntos que lo mencionamos. Primero, cuando estemos en una situación difícil, de angustia, de dolor, refugiémonos en el Señor. Oremos, consultemos su palabra, porque ahí es donde Él nos va a responder y a guiar. Muchas veces hemos atravesado situaciones, desiertos, problemas que no sabemos qué hacer. Y actuamos por impulso o por inercia o por lo que sea, pero no nos guiamos de esa palabra, de esos pasos que son los que nos van a dar la victoria y las cosas no salen como esperábamos o realmente no superamos el proceso, sino que volvemos y lo repetimos. Entonces, dejémonos guiar por su palabra, por lo que Él nos ha enseñado en esta mañana. Y cuando uno se enfrente a una situación, a un tema difícil que esté provocando angustia en nuestro corazón, recordemos esto. Señor, yo vengo a ti. Tú eres mi refugio, ayúdame. Oremos con Él, ¿qué debo de hacer? Guíame, enséñame cuál paso debo de tomar. No primero actuar y después entonces orar para que Dios te ayude a solucionar el lío que armaste, porque lo hiciste sin su consentimiento y sin su guianza. Ora, consulta, y luego que tú sepas que Dios te diga, haz tal cosa, o este es el camino correcto, o vete por aquí, entonces tú obedeces. Y cuando tú obedezcas, solamente por el hecho de que fue Él que te llevó, que fue Él que te mandó, entonces Él te va a respaldar y tú vas a obtener la victoria, porque el Señor estará contigo y te respaldará. Amén. Y cuando eso suceda, entonces seamos de bendición para los demás. Siempre en el proceso bendice. Bendiciendo es que Dios te va a bendecir. Amén. Abriendo puertas es que te van a abrir las tuyas. Amén. Orando es que las personas van a orar por ti. Amén. Obedeciendo es que Dios te va a ir llevando a donde tú tienes que estar. Amén. En esta mañana yo no sé si hay alguien aquí que pueda estar atravesando
por alguna situación que esté provocando angustia en el corazón, tristeza, ansiedad, dolor, temor. Hay muchas cosas en la vida que pueden estar causándonos ahora mismo dolor. Pero dice la palabra del Señor en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. O sea, el nombre de Jehová es una torre fuerte. Yo una vez compartí un mensaje de este verso, porque a mí me chocó tanto el hecho de que nosotros conocemos la palabra del Señor. Ahí está, torre fuerte es el nombre del Señor. Y así hay muchísimas alabanzas que nosotros cantamos, que son la palabra del Señor. Pero llega un momento en tu vida que ese verso brinca así de la palabra y te ilumina y te fortalece. Y este verso, yo decía, como un nombre del Señor va a ser una torre fuerte. Y es que el Señor tiene diferentes formas de mostrarse hacia nosotros. Él se muestra como nuestro Salvador. Él se muestra como ese Jehová Jireh que provee, como ese Jehová Rafa. Entonces, en cada situación que nosotros nos podamos estar presentando en nuestra vida, hay un nombre del Señor al cual podemos correr. Y aquí dice, es una fe que actúa, porque no te estoy diciendo que te sientes y ores, no, a él dice, a él, o sea, a ese nombre de Jehová correrá el justo y será levantado. Tiene que haber una acción de nuestra parte, una actitud de creer que ese nombre de Jehová me va a levantar. Yo tengo que correr a ese nombre de Dios. Así que en esta mañana yo quiero que tú pienses en tu corazón si hay alguna situación, si hay algún tema que está afectando tu corazón, que está trayendo dolor, tristeza, ansiedad, temor. Piensa en esa situación en este momento, pero también vamos a pensar a qué nombre de Jehová yo tengo que correr en esta mañana para poder ser levantada. Si tú necesitas la provisión del Señor, en esta mañana corre hacia el nombre de Jehová Jireh, que es el Dios que provee. Él provee a todas nuestras necesidades. Quizás tú necesitas provisión de algún tema económico, pero quizás tú necesitas provisión para un tema físico, un tema espiritual. Él es el Dios que provee. En esta mañana corre hacia Jehová Jireh, a ese nombre, sobre todo nombre. Si tú estás pasando por una enfermedad, una situación de salud, corre en esta mañana al nombre de Jehová Rafa, que es tu sanador. No te quedes sentada simplemente esperando que del cielo caiga una lluvia y te toque y tú te sanes. No, corre hacia Jehová Rafa, que te puede sanar. Si tú estás atravesando alguna situación que te está quitando tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, corre en esta mañana hacia Jehová Shalom, el Dios de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque el mundo a tu alrededor se esté cayendo, aunque todo lo que tú puedas ver alrededor sean problemas, Él es tu paz. Tú puedes descansar en Él, pero también tienes que acudir a Él. No te puedes quedar sentado. Si tú necesitas que el Señor te libere de alguna batalla que tú tengas que librar, un tema de algún juicio, un tema de algo legal que tú necesitas que Él pelee esa batalla por ti en esta mañana, pídele a ese Jehová Sabaoth. Corre al nombre de Jehová Sabaoth y encuentra refugio en Él, porque Él pelea tus batallas.
Yo no sé lo que tú puedas estar atravesando hoy, pero hay un nombre de Jehová específico para tu necesidad, al cual tú puedes correr y refugiarte como hizo David, que se refugió en Jehová su Dios. Jehová nuestro Dios está esperando porque tú vayas, que tú corras hacia Él y le digas: no puedo más, no puedo más, pero yo sé que tú sí. Yo sé que tú me darás la victoria. Enséñame el camino que debo tomar y yo seré obediente. Yo seré obediente y seguiré tus pasos. Obedeceré en amor, con una actitud de sumisión, porque tú cuidas de mi vida y yo quiero honrarte. En esta mañana, ahí donde estás, dile: Señor, si necesitas sanidad, dile: Señor, sáname. Sana mi corazón, sana mi mente. Si es un tema físico, sana esta enfermedad. Tú eres el Dios poderoso y tu palabra dice que si yo corro a ti, tú me vas a levantar. Y yo creo en tu palabra y en tu poder. Por eso en esta mañana corremos a ti, Señor Jesús. Corremos a ti porque tú eres el Dios que nos levanta, porque tú eres el Dios que nos sana. Tú eres esa torre fuerte, ese castillo en el cual podemos encontrar el refugio que necesita nuestro corazón. Corremos a ti en esta mañana, Señor. Sé tú trayendo lo que cada corazón necesita en el día de hoy. Si necesita provisión, Señor, tú eres nuestro Jehová Jireh. Tú eres quien abres los cielos. Tú eres el que abres las puertas, Señor Jesús. Tú eres mi Jehová Jireh. A mí nada me falta porque tú me provees de todo lo que necesito. Todo lo espiritual, todo lo físico, tú provees a mi vida, Señor. Por eso corro a ti en esta mañana. Tú conoces, Señor amado, los corazones, las necesidades, los procesos, los desiertos que hemos estado trabajando, Señor. Pero tú estás con nosotros. Tú no nos dejas, Señor. Sabemos que vamos a atravesar por desiertos. Sabemos que vamos a atravesar tormentas, dificultades, pero tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido acompañarnos, Señor, en medio del desierto y llevarnos al lugar seguro, responder a nuestras oraciones, sanar nuestras enfermedades, librar nuestras batallas. Por eso corremos a ti, Señor, nuestra torre fuerte, nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro Padre que cuidas de nosotros, Señor. En esta mañana corremos a ti, Señor. Corremos a ti, Señor. Y sabemos que seremos levantados. Seremos levantados. Hallaremos respuesta. Alcanzaremos nuestra victoria. Porque tú cuidas de nosotros, Señor. Porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana podemos confiar de que tú estás aquí, de que tú estás escuchando, de que tú conoces, Señor amado, nuestras necesidades y no nos das la espalda, sino que nos animas, nos levantas y cambias nuestro lamento en baile. Tenemos un lugar seguro donde correr. Tenemos un lugar seguro y es a ese nombre, a esa torre fuerte que es nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú has tocado los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Yo sé que si aquí hay una persona atravesando
por una situación que esté provocando angustia en su corazón en esta mañana, tú traes respuesta, tú traes alivio, tú traes tu Espíritu Santo, Señor, consolando, Señor, levantando y restaurando la vida de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.